Traición a la patria con la presencia de los militares. El país no quiere que su territorio forme parte de la arquitectura militar extranjera. Sin embargo, hoy Manta vuelve a aparecer en el mapa estratégico con la llegada de militares estadounidenses bajo el acuerdo SOFA, una figura jurídica que permite presencia y operación con privilegios sin llamarse base como tal. SOFA viene de Status of Force Agreement. Puede confirmar que el gobierno del señor Daniel Noboa, con todas sus siglas, el gobierno actual que entró de forma mañosa en las últimas elecciones presidenciales de segunda vuelta, la cual nunca se pudo demostrar que este fuera legítimo, pues no dejaron abrir las actas, está cometiendo un acto de traición a la patria. Esto en evidencia, pues se deja claro de que el país está siendo llevado en peso, y aunque el pueblo le dijo no en una consulta para poner bases militares en el país, ya sabemos que hay presencia extranjera del gobierno de Norteamérica aquí operando sin ningún tipo de disuasivo, porque al país no le interesa lo que opine, sino lo que el hacendado bananero, el señor Noboa, ordene, y por esto tarde o temprano debe ser juzgado. Tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en redes, pasa a ver el tema. Noboa y Estados Unidos se burlan de la voluntad popular expresada. Más del 60% de los ecuatorianos dijo no a la instalación de bases militares extranjeras. Y adivinen qué, llegaron militares gringos a Manta, eso sí, con maquillaje diplomático. Ahora les dicen operaciones temporales. ¿Qué está pasando? Quédate y te cuento. Estados Unidos ya no necesita bases militares con banderita en la puerta. Les basta con gobiernos sumisos y presidentes dispuestos a convertir la soberanía en un trámite administrativo, de esos que se firman rápido y sin preguntar demasiado. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador anunció una operación temporal de la Fuerza Aérea estadounidense junto a la FAE en Manta como parte de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo. Traducción: aunque les preguntamos si querían bases militares extranjeras y la respuesta fue no, la decisión ya estaba tomada. No la llamaremos base, lo llamaremos operación temporal. No diremos ocupación, diremos cooperación. No hablaremos de subordinación, diremos alianza estratégica. La excusa, la de siempre, la lucha contra el narcotráfico. Y una pregunta incómoda. ¿Esa lucha incluye revisar los contenedores de Noboa Trading, la empresa de la familia presidencial de banano? ¿O eso no entra en el radar? La verdad es más simple y más cruda. Ecuador es una pieza clave en el tablero geoestratégico regional. Su territorio, su espacio aéreo y su infraestructura militar están otra vez disponibles para la agenda de seguridad de Estados Unidos, con el aval, por supuesto, de un gobierno que obedece, agacha la cabeza y se pasa por encima de una consulta popular. Mientras Washington señala y amenaza a un pueblo valiente como el de Venezuela, instala operaciones militares en países que aceptan sin chistar su presencia armada. Y Noboa cumple, no a su pueblo, a su jefe. Le dijimos no a las bases militares extranjeras. Y aún así, los militares de Estados Unidos, a partir de hoy, están en Manta. ¿Cómo pasó esto? En la consulta del pasado 16 de noviembre, Ecuador votó sobre soberanía y sobre geopolítica. Y el mensaje fue directo y claro. El país no quiere que su territorio forme parte de la arquitectura militar extranjera. Sin embargo, hoy Manta vuelve a aparecer en el mapa estratégico con la llegada de militares estadounidenses bajo el acuerdo SOFA, una figura jurídica que permite presencia y operación con privilegios sin llamarse base como tal. SOFA viene de Status of Force Agreement, y en geopolítica el nombre importa menos que la función. Al final es control, logística, entrenamiento, acceso territorial, privilegios, inmunidad. Y para quien crea que las bases militares solucionan un conflicto interno de narcotráfico, pues basta mirar Honduras. Décadas con una base militar, la más grande del Comando Sur, la de Palmerola. ¿Y cuál fue el resultado? El narcotráfico incrustado en el poder.
un expresidente preso en Estados Unidos y un país atravesado por la violencia. La presencia militar allá no resolvió el problema estructural, simplemente convivió con él. Al punto de que Donald Trump ofreció y cumplió canjear al expresidente Juan Orlando Hernández a cambio del voto por el candidato de su preferencia en Honduras. Esto mientras tuitea reclamando contra el narcoterrorismo en Venezuela, reclamando los recursos de Venezuela como el petróleo, las tierras raras como propios. Y ojo, esto no es una subida de tono, para nada. Expresión cruda de cómo un supremacista entiende la región desde el poder imperial. Recursos, control, zonas de influencia, nada más y nada menos que el corolario Trump, que es un recalentado de la doctrina Monroe, esa que reza América para los americanos. Y hay que entender que Manta no es un punto cualquiera. Manta es un puerto, es una geografía, es la llave del Pacífico. Y en un contexto geopolítico como el que atravesamos, defender la soberanía no es una cuestión ideológica. Es entender que las decisiones estratégicas de hoy condicionarán la autonomía del mañana. Y en este tablero, las ciudades como Manta también tienen derecho a mover. Existe traición a la patria con la presencia de los militares norteamericanos en Manta, Ecuador. Ante todo, analicemos si es que esto es constitucional o no es constitucional. ¿Qué nos dice la Constitución de la República en el artículo 5? Señala que Ecuador es un territorio de paz, que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Cuando hablamos de establecer y cuando hablamos de instalar, la Real Academia Española de la Lengua es muy clara al señalar que, y se podría aplicar, y de hecho se lo hace, el criterio jurídico de que es radicar en un lugar determinado, en este caso a los militares norteamericanos. Por lo tanto, se cumplirían estos dos requisitos constitucionales de tal suerte que hablaríamos que sí sería inconstitucional la presencia de los militares norteamericanos en Manta, Ecuador. Para reforzar, para ayudar, para mitigar, para colaborar, para la figura que usted guste. Lo cierto es que eso es inconstitucional. Ahora, en materia penal ya es más complejo, porque tenemos que analizar lo que nos dice el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal, y señala que serán sancionadas con pena privativa de libertad de 7 a 10 años en circunstancia de paz aquellas conductas, y enumera una serie que son 15 en total, establecidas básicamente en este caso en el numeral tercero, es decir, efectuar acciones hostiles contra un país extranjero con la intención de causar al Ecuador un conflicto armado internacional. Cuando nos dice efectuar acciones hostiles, sería firmar un memorando y permitir que ingrese barcos, aeronaves, militares, etcétera, que son acciones hostiles porque estamos viendo que Estados Unidos se encuentra parqueado al frente de las costas venezolanas, inclusive con un submarino nuclear, con portaaviones, de tal suerte que efectivamente sí son acciones hostiles contra, en este caso, Venezuela. El presidente Maduro ha solicitado la solidaridad de los países latinoamericanos, como en este caso sería Ecuador y también, lógicamente, Colombia, a través del presidente Petro. Esto podría conllevar inclusive que Ecuador pueda tener una escalada militar nunca antes vista y un conflicto bélico con uno de estos dos o con los dos países. Consecuentemente, sí habría traición a la patria al permitir que fuerzas norteamericanas se radiquen, en este caso en Ecuador, así sea por un tiempo determinado, un día, 3 días, 5 días, un mes, etcétera. Por lo tanto, lo más saludable es que no se efectúen actos inconstitucionales. Tomemos en consideración que el artículo 226 de la Carta Magna de Ecuador determina que los servidores públicos solamente tienen las facultades y las atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley.
Soy el doctor. Vamos a dejar claro, esto no es que tengamos una antipatía o una afinidad con el gobierno allá del norte, ni mucho menos, ni que tampoco digamos que somos nacionalistas y por eso peleamos esto. Sí, somos nacionalistas, peleamos por la patria y por sobre todo los ciudadanos y la gente más necesitada, pero lo que sí nos da y nos llena de coraje es que se gasten millones en una contra para preguntarte algo, el pueblo se pronuncie y hagan lo que se les venga en gana. Entonces, perdóname la expresión, ¿para qué chucha? Y discúlpeme esta mala palabra. Hacen consultas, si al fin y al cabo van a hacer lo que se les viene en gana. Esto de por sí ya es una alta traición. Ojalá este video pueda envejecer bien y termine tarde o temprano siendo juzgado esto, pues vemos que mientras se siguen rifando la patria, tenemos que ellos hacen lo que se les viene en gana. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, secreto de redes y nos vemos hasta la próxima.